Informe técnico de reparación. Placa de aire acondicionado. Chasis TCL. 1. Síntoma inicial y daño físico. Falla. La placa no encendía la turbina y el display mostraba caracteres erráticos o se bloqueaba. Origen. Cortocircuito en el área de control del ventilador. Fan. Se encontró el triac original estallado. Acción. Se reemplazó el triac dañado por un BT-131 o similar de 1A600V, logrando que la turbina volviera a girar. Pero el display quedó clavado en el número 88. 2. Pruebas de sensores y simulación. Para descartar errores de protección del microcontrolador, se utilizaron simuladores de sensores. Sensor de ambiente. Se colocó un potenciómetro de 10K ohmega. Sensor de pozo cañería. Se colocó un potenciómetro de 20K ohmega a 25K ohmega. Ahí prendió el motor. Ahí está. Referencia de carga. Se utilizó una lámpara serie para simular el motor y verificar los cortes por relé. Observación. El equipo lograba arrancar el compresor, pero se cortaba antes de los 4 minutos, indicando que el microcontrolador no estaba procesando correctamente las señales de retorno. Feedback. 3. Intervención en el bus de datos, CLK y DAT. Ante el bloqueo del display en 88, sospechamos de una caída de tensión en las líneas de comunicación entre el microcontrolador y el integrado del display, TM1628 o similar. Medición inicial. La línea de DAT, datos, presentaba apenas 0.95 UMTO, cuando debería estar cerca de los 5 UMTO. Técnica de pull-up. Se instalaron dos resistencias de 1K ohmega a 4.7K ohmega, conectadas desde las líneas C, LK y DAT, hacia los más 5V, DVCC. Resultado. Se logró elevar la tensión de datos, pero el display continuó sin refrescar la información correctamente. 4. Análisis del reloj. Resonador cerámico. Se identificó el componente marrón de 3 patas marcado como 16.00MX, resonador de 16 MHz. Prueba dinámica. Al acercar un metal o presionar la zona, el display reaccionaba. Con un aislante, madera, no había cambios. Medición de oscilación. Se midió con multímetro en las patas de los extremos, obteniendo aprox. 2.4 VDC. Lo que indicaba que el cristal intentaba oscilar. 5. Filtrado de ruido y estabilización final. Como último recurso para limpiar la señal del microcontrolador, afectado por el ruido eléctrico del corto inicial. Componente. Capacitor cerámico 103Z, 10 nanofaradios. Conexión. Se soldó entre la pata 2 del micro, línea de reloj, y el negativo, GND, del capacitor de la fuente. Efecto. El display dejó de mostrar el 88 y de hacer ruidos extraños. La chicharra se calmó, pero el equipo dejó de responder al control remoto y al botón manual. Conclusión final del diagnóstico. Estado del microcontrolador, daño interno parcial. En la superficie del chip se alcanzan a leer estas dos líneas de código. Línea superior. 87C196MC, o una variante de la familia MCS96 de Intel C-Log, muy comunes en aire acondicionado. Línea inferior. Suele tener un código de lote o máscara como S80C186 o similar, que es el que identifica la programación de fábrica de TCL. ¿Por qué es importante este dato ahora? Es un micro de 16 bits. Estos procesadores son muy potentes, pero extremadamente sensibles a las sobretensiones en sus puertos de entrada/salida. Confirmación de daño. Esos números nos confirman que el pin donde soldaste el capacitor es efectivamente una entrada de reloj de alta velocidad. Si ese pin se volvió ruidoso después del corto del triac, es porque los transistores internos de esa pata están con fuga. Se trata de un microcontrolador de alto desempeño para control de motores, lo que explica por qué la placa es tan compleja y por qué el daño del triac, que controla un motor, fue tan letal para el chip. Como este micro es de la familia de máscara programada, aunque compres el chip virgen con el mismo número, no funcionaría porque le faltaría el software, el cerebro, que TCL le graba en la fábrica. Por eso, al dañarse la lógica interna, la placa queda para repuestos. Aunque el micro conserva funciones básicas, maneja relés y el buzzer, la unidad lógica que procesa la entrada de datos, control remoto / botones,
y la salida de información display quedó destruida. La placa es funcional para emergencias. Arranca el compresor. Pero al no poder recibir órdenes ni mostrar estado, se determina que la reparación ha llegado a su límite técnico. Está del otro lado.